¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Nueva edición de Sin Hilo, primera del mes de mayo, acompañándolos con la actualidad, como siempre, desde este espacio. Un reiterado saludo a los trabajadores, hace algunas horas justamente todos aquellos que están disfrutando y del trabajo, de tenerlo, habrán tenido un día con una sonrisa en los labios, no así para otros tantos que lo han perdido hace poco, que lo buscan ansiosamente hace mucho tiempo en esta Argentina, que como nos decía hace una semana atrás, aquí Luis Núñez tiene una sangría de trabajadores habitual, constante, y que por supuesto será uno de los grandes valores y desafíos a revertir por el impacto que tiene justamente la gente con su salario en el resto de todas las economías. Así que en principio conversamos de eso, o titulamos con esto. Vamos a, ya que estamos hablando de salario, un dato reciente es de hoy, pero vamos a reiterarlo nuevamente para muchos. El gobierno ha dado a conocer el cronograma de pagos para el mes correspondientes al mes de abril, iniciándose el martes que viene y luego repitiéndose a lo largo cada semana, ¿no? Va a ser así, cada miércoles se va a ir reiterando el pago del salario con la misma metodología, esto es hasta 30.000, entre 30.000 y 50.000 y posteriormente sobre 50.000. Los gremios estatales están analizando siempre medidas en reclamo de esta falta que el gobierno tiene a la hora de pagar de manera tardía los salarios. Pero al mismo tiempo, el gobierno de la provincia ha anunciado, lo hizo el ministro Mamarelli en una entrevista que nos dio en la radio, en la 98.3 a principios de semana, el fin de semana pasado, perdón, donde hablaba de una convocatoria para hoy, para el día de hoy, a la tarde. Por lo que entendemos no sucedió, pero sí ya se habla de esta suerte de comité de crisis que se agrega a otras ideas que el gobierno ha planteado y que, hay que decirlo, no le ha ido tan bien. Mesa de trabajo, dijo Marcial Paz en su momento, el acuerdo ciudadano, concertaciones, diálogos y consensos. Bueno, ahora se habla de un comité de crisis donde en primera instancia se va a delinear un método de trabajo, de diálogo con los gremios estatales. Es por lo menos lo que el gobierno ha anunciado. No sabemos si finalmente esto cuándo se va a desarrollar. Claro está que hay que hacerlo, obviamente, ¿no? Que hay que avanzar con estos acuerdos multisectoriales de manera urgente. En otro orden de títulos, sigue habiendo bajas en el gabinete de Mariano Arcioni. Algunas son, digamos, modificadas o son reemplazadas rápidamente, como es el caso de la renuncia, el alejamiento del madrinense Alejandro Pagani. Él fue el titular del Ministerio de Infraestructura, área que está bajo investigación fiscal a partir de una denuncia de uno de los integrantes de ese ministerio, son dos los fiscales, los de Madrid, los que llevan adelante esa investigación, en este caso conducida por Daniel Báez y por el doctor Bugueño. Vamos a hablar hoy con Alex Williams, también si es posible, si el tiempo nos da, de este tema, porque son muchísimas las causas que han derivado de aquella denominada originalmente embrujo, hoy ya se conoce como caso Correa. Yo enumeré algunas en la charla con Jovi durante el espacio del noticiero, pero la verdad que me parece que me quedé corto, que hay un par más que vamos a repasar ahora con el fiscal Williams, a quien lo tuvimos hace casi 2 meses aquí, hablando de lo que había recién empezado, los primeros allanamientos, se había determinado la prisión preventiva. Esto estaba recién empezando y nunca, seguramente ellos tampoco suponían, pero no lo imaginaban, de semejante alcance, de semejante volumen y aparte tantas hipótesis de delitos contra la administración pública, ¿no? Pero bueno, lo vamos a charlar esto en un rato con él. Decíamos, reemplazo de Alejandro Pagani, el ingeniero Chicales de Comodoro Rivadavia, va a asumir a las 10 de la mañana del jueves, de este jueves, en la Casa de Gobierno. También es muy fuerte el rumor de que Ignacio Agulleiro, ministro de Ambiente, va a dejar la conducción de esa cartera, la cartera ambiental de la provincia, y será reemplazado por la ingeniera Vega, que ocupa un cargo también en la cartera, en el Ministerio de Ambiente. Todavía eso no está confirmado, pero bueno, es muy fuerte el rumor. De esta manera, 2 madrinenses van a estar abandonando el gabinete provincial. Ya lo hizo oportunamente, por dar un nombre, Pablo García, hace algún tiempo atrás. Pero bueno, no son los únicos madrinenses que van dejando espacios del gobierno, y me parece que es un tema que seguramente estará muy atento el intendente local Ricardo Sastre, quien dijo que Mamarelli
que está siempre para recibir las bofetadas, no tiene su cintura política, esto no es ninguna novedad, pero está claro que es quien recibe todos los palos de la gestión de Arcioni, esquivándole justamente esos palazos al mismísimo gobernador. Con estos dos datos, y agregamos uno que recién fue parte del noticiero, me parece importante por las implicancias políticas, los intendentes de la comarca van a ir a gestionar ante Nación por obras que vienen del Poder Ejecutivo Nacional en nuestra región y que todavía no están avanzando. Así que es un dato que tiene que ver con una acción y una gestión concreta, puntual, con un objetivo concreto, pero que también vuelve a reflotar esta idea de una suerte de liga de intendentes del Luis Valdés, que recuerden ustedes, inició allá por principios de año, cuando desde ese ámbito se convocó al ministro Aranguren, se reunieron con él y luego estuvo Aranguren hablando aquí de minería en la meseta. Bueno, algunos títulos de la apertura. Nos visitan el fiscal Williams, ya lo decíamos, para hablar de estos temas de actualidad, de lo que está pasando. Nos visita Julio Calvo, quien es un reconocido veterano de guerra, excombatiente madrinense, que hace pocos días estuvo tocando ese suelo sagrado quizás para muchos argentinos. Yo estoy convencido que tienen ese valor sentimental, emotivo, tiene esa fuerza Malvinas en la sociedad, en la madrinense por partida doble, por lo que todo el mundo ya sabe, pero aparte esta experiencia que vamos a ver cómo podemos nosotros tratar de absorberla en palabras de Julio Calvo. Y va a cerrar nuestro programa de hoy el diputado provincial del Chusotto, Alejandro Albaini. Son muchos los temas para conversar con él, la realidad del bloque oficialista. No todos son tan oficialistas hoy, no están todos tan cerca de Arcioni, hay cambios en la conducción del bloque y en la legislatura, y por supuesto temas que tienen que ver con Puerto Pirámides, que han sido objeto aquí de conversación hace una semana atrás, cuando un papá contó aquí lo que le había sucedido a su hijo y de su querella en un caso de abuso. Todos estos temas vamos a estar compartiéndolos con ustedes a lo largo del programa de hoy. Lo comenzamos apenas termine la primera pausa de nuestra edición de hoy. Estás soñando con tu futuro, pensando en mañana, con tus ganas de cambiar, de empezar de nuevo. Estás disfrutando de vos misma, de lo que te hace bien. Estás viviendo tu libertad, estilo. Proyectando un futuro juntos para siempre. Estás cumpliendo tus sueños y nosotros somos parte. Viví feliz. Viví Grupo Caleta. Existen muchas maneras de disfrutar. Gaseosas Madryn te propone descubrir un nuevo horizonte. Una nueva experiencia. Vinoteca Buena Cepa, para que todos los sentidos puedan encontrarse con las mejores bodegas del mercado. También regalos empresariales y una atención personalizada. Vinoteca Buena Cepa, San Martín 778. Teléfonos 447-2825 y 447-1783. Cada decisión importante, tenemos el mobiliario adecuado. Te brindamos una amplia gama de equipamiento para empresas, hogar y oficina. Calidad, distinción, a precios de fábrica nos avalan. Eduardo Pez Muebles, 9 de julio 368. Teléfono 47-2701. www.eduardopez.com. Bien amigos, iniciamos un nuevo bloque, el segundo de Sin Hilo. Como habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Alex Williams. Él integra esta unidad de investigación de delitos contra la administración pública. Él y el fiscal Rodríguez, los primeros que arrancaron con esta unidad de investigación y que realmente han tenido un intenso trabajo y van a seguir teniendo probablemente de aquí, de estos meses en adelante. Alex, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Viniste la primera vez a poco tiempo a haberse hecho los primeros allanamientos, cuando recién comenzaba
esta historia. ¿Ya presumías que esto era para largo, que iba a tener, porque no se había visto ninguna documentación y con lo que se veía por arriba ya parecía que traía mucha cola, mucho vagón de cola? ¿Imaginaban tantas derivaciones de esta causa Correa? No, lo que son las derivaciones en investigaciones concretas, no. Era difícil pensarlo, difícil imaginarlo. Sí sabíamos que la investigación, la estructura principal que nosotros teníamos era una investigación compleja, era voluminosa. Lo que sucedió luego es que en lo cotidiano y en el día a día se fueron desprendiendo investigaciones de ese tronco común que tenían, y eso fue o sigue siendo una constante en la investigación. Sí, aparte que todavía no ha finalizado. No. Estamos recién en la... ¿Cuántos casos derivados? Yo hice una enumeración cuando estábamos conversando con Jovi en el noticiero. Bueno, el lavado de activos, lo del Ministerio de Infraestructura, y me estaba quedando corto lo de Alarcón ahora, pero me estaba quedando corto. Me parece que hay más. Lo de lotería, son 5 o 6 por lo menos, sí, ¿no? Las negociaciones incompatibles que surgieron de ceros. Las negociaciones incompatibles que surgieron de lotería, una causa que nosotros por lo menos separamos el material y lo pusimos a disposición. Digamos, la situación se repite, digamos. Nosotros en la investigación nuestra encontramos situaciones sospechadas de serios delitos. ¿Sí? Es una situación que nos encontramos con esa situación, corroboramos esa línea investigativa, y si nosotros consideramos que la sospecha se intensifica, cerramos ese desprendimiento y lo ponemos a disposición del fiscal que le corresponde, digamos. Nosotros seguimos con nuestra estructura. Esa situación se reprodujo, por ejemplo, con lo de ceros, donde evaluamos que había negociaciones incompatibles, lo mismo en lotería, de la misma forma una causa por encubrimiento, que surgía a nuestro entender que de lo que teníamos anexado a la causa había personas que habían tenido esa actividad o esa actitud durante el desarrollo. ¿Dentro del Estado también? No, eran privados. En la parte de encubrimiento no lo tengo presente. Ahí son las empresas privadas que de alguna manera facilitaron la compra de vehículos, terrenos. Sí, puntualmente lo que hicieron fue ocultarnos información cuando nosotros la fuimos a requerir. ¿Hay procesados? Está en vías de, digamos, porque esto que yo le explicaba, cerramos en nuestra consideración, que daría lugar a una investigación autónoma en sí misma, y lo ponemos a disposición del fiscal que corresponde. Yo recuerdo, disculpame que te interrumpa, recuerdo que aquí en la primera oportunidad que tuviste hacías referencia a que ustedes estaban buscando información de un automóvil de alta gama, que se fueron de ese lugar inmediatamente. A quien ustedes habían consultado llamó a Correa o a alguno de ellos y le avisó. Eso sucedió con un corralón. Eso es ahí estamos en presencia de un encubrimiento. Por lo menos a criterio nuestro, y lo pusimos a consideración de quien decidirá luego el desarrollo del proceso. Y también sucedió con una concesionaria, pero cruzando la información nos dimos cuenta que cuando fuimos a preguntar, la persona que nos entrevistó y que nos dijo no saber de qué se trataba, en realidad hablaba con Correa por teléfono de justamente lo que nosotros fuimos a preguntar. Eso, junto cuando le dieron los elementos para que la camioneta salga de la concesionaria, nosotros evaluamos que da lugar a un encubrimiento y lo pusimos a consideración del otro fiscal, que evaluará el camino a seguir. Entiendo que debe estar próximo a la apertura. Sucedió con la causa de ceros y tengo entendido que va a suceder de idéntica manera con lo de lotería. Lotería, recordemos, es un gerente de lotería que se contrataba a sí mismo para hacer el servicio de sonido habitualmente. Sí. ¿Se daba el servicio? Sí, en principio se prestaba el servicio. Lo que hay, de la misma manera que en las contrataciones que dieron origen a nuestra investigación, es una interpósita persona. Figura en el membrete de la boleta, figura una persona. Ahora, de todos los testimonios que nosotros recabamos de múltiples personas, todas coincidían que el dueño de la empresa era quien desarrollaba una función pública. Está imputado, ¿no? Está en esa calidad, esa investigación que nosotros entendemos que debe seguir de forma autónoma y separada de la investigación principal. En el caso de, hoy a la mañana conversamos con una legisladora de aquí de Madrid, Marcilla, nos hablaba de una denuncia contra el director de ceremonial, contra Alarcón. Yo no sé si eso se hizo finalmente, pero ustedes ya tenían información del caso de Alarcón también, ¿no es cierto? Exacto.
eventualmente ante la posibilidad de que se haga la denuncia, se anexará a la investigación que nosotros tenemos en curso. Ya está en marcha una investigación ahí. También, en ese caso autónoma, y esa sí quedó bajo nuestra dirección porque tiene una vinculación, o el origen tiene la vinculación que la Dirección General de Ceremonial, de la que conduce Alarcón, motivaba las contrataciones internas administrativamente desde CEPAT con unidad de gobernador. Motivaba, es un término técnico, pero tiene que decir justificaba, argumentaba para que tal o cual empresa haga tal o cual servicio. Que en este caso era CEPAT. Y lo tenía, eso va por escrito, con firma, digamos, Correcto. es parte del expediente. Es ¿no? parte del expediente. Parte del expediente. A partir de eso nosotros intensificamos, en el caso de Alarcón como de otras personas, que se relacionaban intensamente con la estructura y la operatoria de la banda. Intensificamos, son cosas que están protocolizadas, digamos. Se remite un oficio al registro de la propiedad, un oficio al registro automotor, a la ANSES, a cómputos, y se establece en base a ese protocolo una serie de información para ver cuál es el estado, si acrecentar o no la sospecha que había sobre eso. En relación a la banda de Correa en particular, no se acrecentó la sospecha, pero sí surgió, y es nuestra obligación, así lo establece el código, tenemos que iniciar una investigación de oficio, porque esto que yo dije públicamente, la inconsistencia patrimonial surge que es inconsistente entre lo que declaró como funcionario público y las propiedades que tiene. Digamos, esa investigación está en marcha, va a ser, lo digo porque está próximo a ser traído a proceso. ¿Y los oficios qué dijeron? ¿Qué respuesta hubo? Hay una multiplicidad de propiedades inmuebles que no se condicen con los ingresos. Correcto. ¿Cuántas propiedades? ¿Dónde están ubicadas? Digamos, que ustedes ese dato ya en principio, vino de catastro. No lo sé. que está corroborado al día de la fecha son 6 propiedades, 4 en Playa Unión, que son lotes, y 2 propiedades en Rawson, una céntrica, otra a las afueras, una zona residencial, y las 2 están construidas. ¿Está tasado el valor? Todavía no. Pero bueno, conociendo el que conozca Playa Unión, Rawson por ahí menos, pero que conozca Playa Unión, la ubicación es zona residencial, digamos, una zona de alta gama, digamos, de alto precio. Sí, y de idéntica manera sucede con la propiedad céntrica en Rawson, y digamos, es justamente lo que nosotros evaluamos para sostener que hay una seria sospecha de que hubo un enriquecimiento ilícito. Bueno, ¿esa va a ser la imputación? Sí. Esa va a ser, y digamos, es un dato importante que nos está dando Alex William. El director de ceremonial va a ser traído a proceso, esto digamos ya es un hecho, falta una cuestión, imagino, de fecha, de citación. Sí, es una cuestión, digamos, de forma, y bueno, cuando eso se concrete, tendrá también la posibilidad, digamos, la estructura del proceso en sí misma, pero la figura en particular del enriquecimiento a cualquier funcionario público le da la posibilidad de explicar cuál fue el origen de esos bienes. ¿Cuánto era el sueldo, por ejemplo, ¿no? para que uno tenga una idea? Porque eso también está desde cómputos. Exacto, el bruto de la categoría, ¿no? En bruto supera apenas los 50.000 pesos. ¿Y en cuánto tiempo? ¿En este periodo? De esa categoría, en el último periodo son 24 meses. ¿Y las compras o por las adquisiciones de cuándo son? Eso también debe estar en la... En realidad hay una cuestión que tiene que ver con que lo que nosotros corroboramos es que son 12 o 14 años de funcionario público. Digamos. Eso, la figura penal abarca hasta 2 años incluso cuando cesa el cargo. Me detengo 2 minutos ahí entonces, digamos. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta cuando fue el primer momento director de ceremonial de Das Neves? Digamos, lo que nosotros corroboramos es que siempre tuvo un cargo público. Sí. Con un sueldo acorde a la categorización que tiene, ¿no es cierto? En este caso de ceremonial en estos últimos meses. Pero no hay otra actividad privada eso viene de la fiesta, en ese tiempo que justifique la adquisición de las propiedades. ¿Todas a nombre de él, las 6? Sí, las que nosotros encontramos sí están a nombre personal. Qué cosa rara, bueno, insólito, uno, digamos, del sentido común, hasta uno si se pone la remera de bandido, dice esto no tiene ningún tipo de lógica, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, Alarcón. Hay otro dato que fue bastante, tuvo mucho impacto en la opinión pública, que es dentro de los allanamientos surge una contabilidad. Al principio no se sabía, después creo que se concluyó que era una contabilidad de sobresueldos, sobreprecios. Ponernos un poco en situación de esa documentación que pasó, tiene que ver, sabemos, con los allanamientos del viernes, pero bueno, un poco pongámonos en esa situación porque ahí aparecen empresas constructoras, digamos, vamos por otro lado ahora.
Para hacer un raconto de cómo llegamos y lo que eso significó, mínimamente podríamos señalar que nosotros teníamos identificada de las intervenciones telefónicas una casa que cumplía esta función que nosotros, ellos le llaman en las conversaciones depósito. Señalan las características, señalan que es sobre una calle en diagonal, que es blanca y que está en una esquina. Personas que hablan entre sí. Como una cita, citándose, orientándose. Que esa referencia geográfica estaba. Nosotros no habíamos logrado, por más que habíamos recorrido bastante Playa Unión, no lo habíamos logrado dar con ninguna que tuviera esas características. Y fue la gente de la Secretaría de Seguridad de la provincia que nos señaló con precisión de cuál era la propiedad. Ahí dimos con el contrato, ahí dimos con que estaba contratado por parte del Ministerio de Infraestructura y teníamos un testimonio que hablaba del manejo exclusivo de la llave por parte de Correa. Cuando nosotros hacemos ese allanamiento... ¿Eso es un testimonio, discúlpame, de alguien que está en condición de testigo, que colabora? Sí, porque es del Ministerio, es de la Secretaría de Seguridad que nos informa cuando empiezan a preguntar, bueno, ¿quién tiene la llave de esta casa? Porque era una casa que alquilaba el Estado de infraestructura. No quedó más remedio que ventilar que quien manejaba la llave de manera exclusiva era Correa. Era Correa, bien. Se identifica la casa, se allana esa casa. Cuando nosotros ingresamos a esa casa encontramos una enorme cantidad de documentación a simple vista. Encontramos elementos, por ejemplo, que hacían a una estructura de sonido. O sea, estaban los baffles, los parlantes, luces, las estructuras para sostenerla, todo lo que uno podía manejar que necesitaba una empresa para poner sonido, coincidentemente con CEPAT, documentación de CEPAT, documentación personal de las integrantes de la banda, expedientes originales de la emergencia durante la emergencia climática de Comodoro. Digamos, de una manera somera, nosotros vimos que todo eso era conducente a la investigación, secuestramos todo, y cuando empezamos a lo que técnicamente nosotros decimos desintervenir los secuestros, que es abrirlo. Con la participación de los defensores, de los querellantes, surge algo que estaba guardado prolijamente en una caja, que era una pequeña carpeta de cartón que cuando la abrimos era un número importante de hojas en las que hay listas y planillas Excel. Cuando nosotros observamos de qué se podía tratar eso y la significancia que tenía, institucionalmente, más allá de la investigación, porque no era difícil proyectar una línea de investigación, parecía claro que era gente que estaba cumpliendo funciones públicas, otro no, y cobrando un dinero que no tenía registro más que en esa contabilidad paralela. Lo pusimos de inmediato en comunicación ese mismo día al procurador, le hicimos saber todos los detalles y empezamos ahí. Eso se divide en dos cuestiones. A nuestra investigación, al tronco de nuestra investigación, tiene que ver con que podríamos decir que con un grado de probabilidad descubrimos de dónde sacaba el dinero Correa, que luego se transformaba en los dúplex de Playa Unión, en los terrenos, en la casa, en los vehículos. ¿No daban los números para esa inversión con Dualcore, con CEPAT? Empieza a cerrar el círculo respecto de qué función verdadera cumplía Dualcore, qué función cumplía CEPAT. Luego Meseta Consulting, que en realidad no tienen como función principal generar dinero, sino blanquearlo. Que es la otra causa, ¿es lavado de activos y una persona presa? Pero digamos que empezamos a partir de ahí a cerrar el círculo sobre la idea de que había una estructura de recaudatoria, que esa figura en principio y centralmente la conducía Correa, y que él se encargaba de repartir. En ese reparto le tocaba, de su propia contabilidad surge que ¿Cuánto se llevaba? 1 millón de pesos por mensuales. Mes. Y esa plata, la que a él le tocaba, era la que luego destinaba a la organización que él comandaba como una cuestión, si se quiere, de tipo personal, que es el resto de la gente que está presa. Esa parte, esa parte de la estructura delictiva queda en el marco de nuestra investigación. Ahora, también pivoteando sobre la figura de Correa surge todo otro abanico de cuestiones, que es el resto de la gente, el resto de la contabilidad, que es cuando nosotros, de alguna manera... Entonces, para ustedes no hay dudas que eso es una contabilidad, ¿eso está claro? Nosotros lo que hicimos con eso, que al otro día con Rodríguez hicimos
Y nosotros le decimos hoja de ruta, hicimos una hoja de ruta donde establecimos 14 puntos que no se refieren a cuestiones personales. En esa contabilidad estaba mencionado el envío de una carta de documento de MZ Consulting, la realización de un service de un vehículo, la extracción de un árbol de una vereda, el pago de tasa de bomberos y otros datos en principio menores respecto a los números que se pero manejaban, que nosotros pero que te daban hicimos una estructura, digamos. De esos 14 puntos los chequeamos todos. Los 14 y eran reales. Elegimos 14 al azar y todos los pudimos chequear. O sea que eran reales, que existían, ¿Qué respalda que eso es un documento, una ¿Qué planilla interpretamos contable? nosotros? Que la contabilidad es verosímil. ¿Es cierto que el auto es el de Raquel Di Perna? Uno de los vehículos, de un service. De acuerdo a lo que nos informó la agencia oficial, uno de los vehículos estaba a nombre de Raquel Di Perna. ¿Pero figura el nombre de Raquel en esa planilla? Figura que ese auto se hizo el service ese día. Pero se la relaciona con... Y con luego cuando nosotros pedimos el legajo del auto y el monto de la boleta coincide. Hay una parte de esas planillas, vos lo acabas de decir, que es una contabilidad y como tal tiene ingresos también. No tiene solamente ingresos. Correcto. Esos ingresos, otro dato que a mí me llamó mucho la atención es con cheques, con número de cheque, con empresa, con todo. Esa es otra de las Otra variables. causa. Otra de las variables que tiene la investigación. Lo que le iba a contar es ese punto de inflexión, esa piedra basal a la otra investigación que es la contabilidad. Nosotros pedimos, digamos, colaboración porque veíamos que si el equipo de trabajo, que ya era reducido en el recurso humano, tenía que afrontar esa investigación también, difícilmente pudiéramos abarcarla en tiempo y forma para que esto que es un objetivo de justicia en tiempo real, de que las investigaciones no se hagan eternas. Ahí el procurador convocó a otros 2 fiscales y a un funcionario, al doctor Napoli de Trelew, al doctor Iturriós de Comodoro, y junto con el auxilio del funcionario Núñez. Y si bien formamos todo un equipo de trabajo, de manera específica, ellos abordaron esa cuestión que tiene que ver con esa parte de la contabilidad. Y efectivamente, en relación a eso, y nosotros hicimos un poco de apoyo también, el viernes pasado se realizaron los 22 allanamientos a las empresas constructoras. Porque de esa contabilidad, que era muy detallada, nosotros ya esto lo hemos referido varias veces, había este tipo de gastos muy prolijo, ¿no? Estaba mencionados. También lo era respecto de lo que nosotros entendemos es una de las modalidades de cómo ingresaba el dinero a esa caja negra, que es a través de la recepción de cheques que provenían de las empresas constructoras. Esas empresas constructoras, a mí la que más me sonó, digamos, por historia, es Sudelco, que es una empresa de muchos años en la zona, con mucha trayectoria, las otras más no tan conocidas, pero todas con la misma característica. ¿Tienen qué rol dentro de esa investigación? Si, yo sé que no lo estás llevando adelante vos, pero digamos, testigos, imputados, ¿cómo encuadran aquí? Bueno, eso tiene la particularidad de que se construye, en general estas investigaciones son dificultosas. En este caso en particular podríamos decir que tiene el detalle de que al haber encontrado la contabilidad se agiliza. ¿En qué sentido? Que uno tiene la empresa, el número de cheque, el día y la forma de cobro. ¿Y quién? ¿El quién? Entonces nosotros, por ejemplo, hemos entrevistado hasta los endosantes de esos cheques y nos ha explicado la operatoria. Y contame, ¿cómo es? Era un digamos... Debe ser hasta simple. No, pero... un cadete, digamos. Era una persona que usaban de cadete y que ni siquiera lograba comprender cabalmente cómo era el funcionamiento. Decía, anda a cobrar esto, y iba. ¿Y después era quien llevaba el dinero? En parte, porque hay otras referencias en la contabilidad que también algunos testigos nos han referido, que por lo menos el círculo habitual de gente entrando y saliendo con sobres a la unidad gobernadora, a la Secretaría Privada, era habitual. Luego, con la contabilidad, esta que nosotros tomamos como verosímil a través de cruzar 14 puntos objetivos que nos dicen que tal cosa sucedió, hay menciones a fulano, un nombre que dice 2 sobres de 30, 60.000 pesos. Esa es, digamos, la estructura sobre la que se organizaba la contabilidad. Y los nombres que figuran allí, algunos son apodos, otros son nombres de pila nada más, digamos...
con toda esta información a la Fiscalía lo ayuda a suponer una persona, esa persona va a ser convocada para preguntarle directamente si recibió o no. No se puede. No se puede convocar a una persona que uno tiene la proyección de traerla como imputado, porque podríamos vulnerar una garantía de esa persona. Está bien, pero me estás dando otro dato, o sea que de los que están allí pueden ser todos imputados. Es que digamos, en la hipótesis de trabajo tienen esa condición. Luego viene la investigación preliminar en sí misma, que es determinar si efectivamente van a ser traídos al proceso o no. Es el camino que está por hacerse o que se está desandando, digamos. ¿Se hizo alguna evaluación de monto, de plata, de lo que allí figuraba por mes, por año? Nosotros nos aventuramos en su momento a decir que desde que las planillas llevan la contabilidad hasta que nosotros las encontramos, podemos proyectar que alrededor de unos 200 millones de pesos formaron parte de ese movimiento. Porque empieza los meses de menor recaudación, digamos, la contabilidad es tan fina que establece cuánto ingresa y cuánto egresa. Con una diferencia mínima, a veces quedaba en el haber 1.500 pesos. Sí. Pero el monto era de 7,5 millones. El que tiene el menor número y el mayor llega a los 12, estableciendo un promedio, porque en realidad va increciendo todos los meses, de 7 a 8, 8,5, 9, 10, y sigue creciendo. Por establecer un promedio, si se quiere, de lo que se recaudó en este tiempo, nosotros estimamos que es alrededor de, en promedio, insisto, 10 millones de pesos mensuales. Es decir, que todo lo que está en esa contabilidad es posible de ser imputado. Llámese empresas y sus propietarios y recepcionistas, digamos, recibidores de ese dinero, aunque estén con un nombre nada más. Todo es posible de ser imputado. ¿Qué cargo? ¿Qué delito? Bueno, es parte de la investigación juntar para poder definirlo, digamos. En principio, quien recibe un dinero que no le corresponde, si uno toma como verosímil la contabilidad y quién era el que la repartía, pareciera que hay personas que se enriquecieron ilícitamente. Recibieron un dinero que no les correspondía y eso está penado, es un delito. Ahora, cuando la persona, el funcionario público que recepcionaba, por ejemplo, Correa, acordaba esa entrega con un privado, un empresario, puede aparecer distintas figuras penales, como puede ser, por ejemplo, también la de cohecho. Es otra figura que se va a evaluar en ese sentido. Y también hay, digamos, variables respecto de eso, porque nosotros tenemos una información que hay que cotejar, esto creo que lo dijo el doctor Napoli y el doctor Iturrios también. No todas las empresas tenían la misma estructura, no tenían la misma envergadura, no tenían la misma espalda financiera. Y no todas contrataban en el mismo número. Y nosotros tenemos para pensar que había empresas que no acordaban libremente esto, sino que eran presionadas. Y eso daría lugar a otro delito que técnicamente se llama concusión, que es cuando el funcionario exige bajo esta figura... Apriete, le diríamos en el barrio. Exacto. Un poco más. Para que entregue el dinero porque o se termina la contratación o no salen los pagos. Entonces, la libertad de ese empresario está restringida a un punto que lo abarca otra figura penal. Entonces, todo eso está por resolver. En la primera charla que tuvimos aquí, ya vamos a ir cerrando, hablábamos de, yendo para atrás, desde el momento que asume Correa. Con todo lo que pasó después, ¿se va a ir mucho más atrás en el tiempo? Un poco, un tiempo. Nosotros, es probable, esto lo vamos a materializar durante el lapso de la investigación, pero en principio tenemos corroborado que durante los años 2011-2015 no realizó actividad laboral alguna. Ni la FIP lo informa, ni Cómputo lo informa, ni donde él tenía su cargo original, que era una dependencia federal, informa que haya prestado servicios, ni que haya obtenido remuneración. Sin embargo, de la investigación surge que adquirió bienes, que viajó de una manera bastante importante, y esto nos va a llevar en el tiempo hacia atrás, de alguna manera también como lo que hablábamos con otras personas, que no tienen cómo explicar, habiendo sido funcionario público todo este tiempo, cómo se desarrollaban, cómo se manejaban, cómo crecieron económicamente. Bueno, la FIP con esto va a darte mucha información. Por último, Pagani va a ser citado a declarar, ha renunciado a su cargo en estos días.
La situación es la misma de que hablábamos hace un instante. Claro, está por resolverse. Claro, ninguno de los involucrados o mencionados sabe si va a ser testigo o imputado. Es lo que la investigación preliminar que le decimos nosotros, que es antes de la apertura, justamente lo hacemos para poder... No es que luego no se pueda, pero en principio es para poner blanco sobre negro esa condición. Gracias por la visita, Alex. Por favor. Es un tema que, como dijimos la primera vez, va a seguir, Alex va a volver acá seguramente para un tercer o cuarto capítulo, porque esto, como imaginábamos allá hace unos meses y pico atrás, claro, no iba a terminar, ¿no? Y hay todavía un montón de temas que hoy por razones de tiempo no hemos podido conversar, pero que son también densos y abundantes. Hacemos la pausa, amigos. Gracias nuevamente, Alex, por la visita. Nada. Muy gentil. Ya volvemos. Estás soñando con tu futuro, pensando en mañana, con tus ganas de cambiar, de empezar de nuevo. Estás disfrutando de vos misma, de lo que te hace bien. Estás viviendo tu libertad, tu estilo. Proyectando un futuro juntos para siempre. Estás cumpliendo tus sueños y nosotros somos parte. Viví feliz. Viví Grupo Caleta. Existen muchas maneras de disfrutar. Gaseosas Madryn te propone descubrir un nuevo horizonte, una nueva experiencia. Vinoteca Buena Cepa, para que todos los sentidos puedan encontrarse con las mejores bodegas del mercado. También regalos empresariales y una atención personalizada. Vinoteca Buena Cepa, San Martín 778. Teléfonos 447-2825 y 447-1783. Cada decisión importante, tenemos el mobiliario adecuado. Te brindamos una amplia gama de equipamiento para empresas, hogar y oficina. Calidad, distinción, a precios de fábrica nos avalan. Eduardo Pez Muebles, 9 de julio 368. Teléfono 47-2701. www.eduardopez.com. Bien, amigos, continuamos en nuestra edición de hoy, lo anunciamos en la apertura, nos acompaña Julio Calvo. Julio se lo puede presentar desde varios lugares, tanto su gran pasado futbolístico, pero también su historia vinculada a Malvinas, obviamente, que ha asignado seguramente su vida. Gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme para poder contar un poco de la experiencia, ¿no? Sí, bueno, quizás no debe haber muchos que seamos contemporáneos, digamos, que estemos en esta cuestión del periodismo y que hayamos atravesado también en esa edad el episodio de Malvinas, y aparte con tanta gente conocida común y demás, por lo que la verdad que yo estaba muy interesado en conversar con vos de sensaciones, de eso que para muchos de nuestra generación es tan lejano, físicamente, pero tan cercano en el alma, ¿no? Bueno, primero, ¿cómo empezó? ¿Cómo se dio? ¿Fue fácil llegar a Malvinas? Fue difícil al principio, porque no hay mucho contacto con las islas en este momento. Digamos que tienen una política media escondida con el tema de Argentina, del continente, y entonces es muy difícil, pero por esas cosas de la vida encontramos un chileno, Julio, que bueno, se contactó Julieta, mi hija, y ahí empezaron las conversaciones para las excursiones, para el hotel y para un montón de cuestiones que nosotros no sabíamos, y también palpar un poquito lo que era el ambiente de Malvinas con el tema de los veteranos de guerra, ¿no? Entonces, a partir de que yo recibo el regalo de Julieta, empezaron los nervios. Seguramente. Porque Malvinas se transformó en algo
medio poético en la guerra, ¿no? Porque al principio fue dolor, después fue luchas de los veteranos de guerra formando los centros para cuidar a aquellas personas que se nos estaban matando, congresos, y también fuimos usados políticamente. Hubo mucha lucha en el medio, y después pasó a ser una historia media como romántica, pero también sin querer arrastramos a nuestros hijos al fanatismo y a la gente, ¿no? Yo creo que esta parte del continente se sintió más el tema de Malvinas. Pero es una época que no está mal que sea así, ¿eh? Que está buenísimo que la gente lo haya hecho carne. Los pibes que por ahí están alejados en edad lo viven con una pasión, a vos te debe pasar, pero lo viven con una intención, con una fuerza que es un poco el logro de ustedes. ¿Se sabían Malvinas cuando ustedes llegaron que eran veteranos de guerra? Sí, no, saben todo. Ellos, de hecho, lo que voy a decir esta noche se van a enterar, porque ellos ven mucho las redes sociales, están muy pendientes de lo que hace la Argentina. No nos quieren, pero están mirando todo el tiempo, digamos. O sea, el problema de ellos es haberle dado la espalda, ¿no? Después de la guerra, no tiene ninguna relación comercial con el tema de Argentina, entonces todo les sale mucho más caro, tienen que traer las cosas de Chile, sino de Gran Bretaña, una enfermedad compleja también a Londres, les sale todo más lejos, no pueden entrar al Mercosur, entonces hay un montón de cosas que hacen a que por ahí no te quieran tanto o sean antipáticos con nosotros, más allá de lo que ocurrió también en la guerra, ¿no? Porque ellos son nacidos en la isla y son de ahí, lo tienen como su propiedad, ¿no? Que es el primer choque que nosotros tuvimos con este chileno Julio, que lo primero que medio como que le dimos a entender de que, bueno, estas son nuestras, los británicos dicen, los Kelper dicen que son de ellos, y vos estás en el medio, es un trabajo y te ganás tu plata en esto. No venimos a buscar problemas, venimos a pasarla bien, a encontrar nuestro pozo, porque esa era por eso sueño, querías ir, ¿no? Vos querías ir a ver ese pozo. Vos sabés que el tema del pozo fue mi compañero, y más que un amigo, es un hermano, el Chino Videla, que por ahí lo veo en imágenes. La verdad que nos hicimos muy hermanos en el pozo. El pozo para un veterano de guerra era su casa, ahí tenemos algunas imágenes, su protección, y vivimos miedos, hambre, mucho bombardeo, bueno, lo que significa el caos de la ira de una guerra, y nos hermanó. Y el Chino se refugió en su quinta, tiene una quinta ahí en el Doradillo, que tiene gallinas, y no sale de ahí, desde prácticamente desde que vino la guerra, no va a los actos. Cada vez que nos encontramos, nos quedamos hasta 5 o 6 de la mañana charlando, y la charla siempre fue volver a Malvinas, a nuestro pozo. Esa fue la charla. Con el pasar del tiempo, mi hija a los 15 años me pide que yo la lleve a Malvinas por el regalo de los 15. Por esas cosas de la vida yo le dije que no, nos fuimos, quedó como una gran deuda. Cuando Julieta tiene la posibilidad de decidir sobre su vida, va y me compra y me regala el pasaje, sacándoselo ella también. Pero vos querías ir. Yo quería ir en su momento. Al principio no, porque estábamos con ese tema de no podíamos entrar a las islas con un pasaporte, porque le avalás la soberanía a los Kelpers. Pero después, cuando pasa el tiempo, es como que decís, tenés una deuda que querés cobrarla, y no era tan difícil porque es tomar un avión. Pero bueno, con la vida, la vorágine de la vida a veces te va llevando a que vos desistas un poco, te olvides, y este 2 de abril apareció de vuelta la ilusión, y bueno, la gringa me regala el pasaje y me dice, tenés que llevarlo al Chino. Y ahí mi misión era convencerlo al Chino, y el Chino, le digo, al principio medio flaqueó, y le digo, Chino, quizás este es el momento. Yo creo que llegó el momento, hagámoslo, no va a pasar nada, porque inclusive él tiene un hermano que estaba preocupado, dice, ¿para qué va a ir allá? A ver si te hacen algo.
Y bueno, a partir de ahí, en 10 días tuvimos que organizar el viaje, porque fueron 10 días nada más. O sea, sacarle pasaporte al chino, juntar la plata, que no es barato, y tener la conexión aparte con la isla. y prepararse uno, ¿no? ¿Qué sé yo? Es muy difícil ponerse en los zapatos de ustedes, pero digamos, hay tantas, claro, tantas cosas que están en la cabeza, en el alma, rostros, gentes, amigos, olores, ruidos, ¿no? Que conviven con ustedes a diario. La guerra lastimó gente, físicamente y psicológicamente. Y la verdad que empezaron los nervios ahí, claro. A lo desconocido, pero también era de llegar al pozo. Y yo creo que sufrí del 2 de abril hasta que estuve en Malvinas, porque aparte no salimos el sábado, porque salís todos los sábados no, una vez por mes salí de Río Gallego. Y no podíamos perder ese vuelo, pero bueno, por las condiciones climáticas no podíamos viajar por el tiempo que había en Malvinas. Hacía mucho viento, llovía, entonces los aviones suspendían los vuelos. Recién salimos el martes. O sea que tuviste todo ese tiempo pasado de ansiedad porque no podíamos dormir, claro. Porque la verdad que nos íbamos a Malvinas y ya estábamos en Río Gallego. O sea, no había aparte estás haciendo casi la misma ruta que hiciste para llegar a la isla en la guerra. Exactamente, esa prácticamente, porque salimos de Comodoro, pero más o menos es ahí. El frío, el viento, el clima en Río Gallego es el mismo, casi similar al de Malvinas. Entonces uno ya vuelve y se va preparando con las cuestiones que tienen que ver con el clima, ¿no? Ahí tenemos imágenes. Deciden dónde están yendo. Esa es la parte es el islote que nosotros usamos de referencia para encontrar nuestro pozo. ¿Eso qué parte es, Julio? Eso es Puerto Argentino, de lo que era el aeropuerto viejo. Eso es una bomba, es un redondel de un proyectil que tiraban los ingleses. Qué loco estés acá porque ayer se cumplió aniversario del bombardeo. Del 1 de mayo, claro, exactamente. 1 de mayo. Y hoy el Belgrano. El Belgrano, claro. Y bueno, esa es la parte del aeropuerto. Es otra parte, creo que es San Carlos eso. Bueno, eso también la parte del aeropuerto. Ahí encontramos una trinchera, es nueva esa trinchera, la encontraron ahora hace poco. Ajá. Estaba muy cerca del pozo. ¿Quién filma? Nosotros, como pudimos. No, está bien, no. Porque, digamos, hay que tener el pulso firme, que te diga, pero para estar ahí, qué frío. Sí, mucho frío, ahí se encontraron algunas cuestiones. Encontramos el cable que usábamos nosotros para comunicarnos por el teléfono, la famosa chicharra que se le llamaba. Y bueno, es la casa del gobernador. ¿Encontraron el pozo? Encontramos el pozo, usando ese islote de referencia y el campo minado. Todavía está el campo minado donde nosotros estábamos, todavía está. Y el chino con mi hija se habían ido más lejos y yo me fui solo para un lugar que yo creía, porque la playa está cambiada, falta arena, eso era todo arena, ahora es todo roca. El mar ha comido como 30 metros de playa, digamos. Se complicó buscar, pero en un momento yo digo, tiene que ser por acá. Y viene mi yerno Hernán, me dice, mirá, y encontró la punta de lo que es el poncho impermeable. Ah, mirá, ahí está. Ahí está, el poncho impermeable. ¿Qué te pasó en ese momento, Julio, por Dios? Fue una locura. Por favor. Para nosotros fue... Qué película, ¿no? Claro, porque ese fue nuestro pozo y fue nuestro refugio durante mucho tiempo. ¿Ese pozo los cuidó? Nos cuidó, la verdad que sí, porque las bombas caían muy cerca, estaba mucho barro y estábamos tratando de sacar el poncho ahí con mucho cuidado porque no lo queríamos romper. Una reliquia. Y en un momento yo encuentro un pedazo de tergopor. Cuando yo encuentro el pedazo de tergopor, y ahí me di cuenta, le digo, chino, este es nuestro pozo. Porque nosotros teníamos un suelo de tergopor, porque cuando bombardearon el aeropuerto, el FAL Para, que es un FAL que tiene la culata rebatible, venían en cajas de tergopor. ¿Ustedes lo usaron de piso? Y lo usamos de piso porque nosotros hicimos el pozo 40 centímetros y brotaba el agua. Sí, hicieron el pozo, estamos hablando de abril, la tierra como no es tierra eso es roca.
Eso era roca y muy duro y mucho barro, mucho frío también. Y el agua brotaba de abajo, entonces nosotros nos mojamos la ropa al principio de la guerra y no la pudimos secar nunca más. Lo que encontramos también pedazos de turbas que usábamos para calefaccionarlo adentro, que es lo que usan los ingleses en ese momento, ¿no? Ahora la realidad es otra, ¿no? Y la verdad que ese momento fue muy emocionante, fue como culminar una... Eso te iba a preguntar. Estas historias, yo no sé si se pueden cerrar, porque a veces cerrar parece olvidar, ¿viste? No sé si se... Sí. Digamos, es como que es un escalón más, ¿no? Yo vine de otra manera. Vos cambiaste. Yo creo que cambié. Yo apenas encontré el poncho que ya sabíamos que era nuestro pozo. La idea era tomar mate, tomamos mate y comimos, pues habíamos llevado la comida. Y después hacer la caminata, volver caminando, que volvimos caminando también. Eso fue el viernes, nosotros salíamos al otro día, el sábado. Pero al ver las imágenes, lo que seguramente más de una vez fue llanto, lágrima, impotencia, ahora es sonrisa. Sí, lo que pasa es que... Mezclado, ¿no? Es que uno a veces... si hubiéramos estado solos, no sé, nos enterramos con el chino ahí. O sea, estaba mi hija, estaba por ahí, no largamos la emoción. Yo creo que lloramos a la noche en el hotel, lloramos a la noche en el hotel, cuando nos pusimos a hablar, los cuatro, cuando estábamos más tranquilos. Porque también pasa algo muy importante y que a muchos veteranos le pasó. Nosotros al estar ahí como 4 horas más o menos, pasó un Land Rover y nos sacó foto. Después pasó otro, filmándonos. Y así se iban sucediendo, pues estábamos lejos y hacía mucho tiempo estábamos ahí. Al rato hicieron 2 vuelos, 2 aviones de combate, hicieron un vuelo rasante sobre la pista, como que practicaban el aterrizaje y seguían de vuelta. Y daban la vuelta por donde estábamos nosotros y lo hicieron como 6 veces. Para vos era una amenazante, digamos. Yo creo que sí, porque también pasó con otros veteranos en el cementerio de Darwin. Y después salió la avioneta de ellos y hizo un sobrevuelo y se aterrizó y se quedó ahí. Y ahí se quedaron... Eso rompió un poco el clima. Y rompió un poco, sí, te molesta, te pone porque, bueno, nosotros hicimos algunas otras cosas que queríamos hacer en el pozo, que lo hicimos, pero la verdad que ellos están pendientes de lo que hacemos nosotros, del reclamo todo el tiempo. Yo alguna vez en un acto... Pero eso, en el caso tuyo y del chino, si bien es importante, me parece que ahora va por otro lado, ¿no? Sí, no, nosotros... Ya están en otra historia, me parece, te pregunto, ¿eh? No, porque eso es una causa. Malvinas es una linda causa. Quedó como una linda causa. Sí. Después de la recuperación y de pelear por las islas, yo creo que ya le conviene a otra generación. Nosotros hicimos y vamos a hacer todo lo posible para decir que eso es nuestro y por qué es nuestro. Por herencia, por historia, por geografía, por un montón de cuestiones. Pero también por los que están muertos en el cementerio de Darwin, que son gente que no tuvieron la posibilidad que tuvimos nosotros de vivir, de formar una familia, de ser felices. Ellos murieron por la patria y quedaron ahí enterrados. Fueron al cementerio también, ¿no? El primer día. ¿En el cementerio dieron con alguna cruz de gente que ustedes conocían, que habían estado con ustedes? Sí, nosotros tenemos Austin, tenemos Ortega, tenemos... ¿Lo conocías a José? Eran de otra clase. Yo era un soldado viejo, yo salí... ¿Estaba saliendo? Yo salí, tuve 25 días de baja y me llamaron de vuelta. Claro. Y esto estaba en el 25, pero bueno, el tema de Germán Vázquez, el presidente del centro, me había pedido especialmente que encuentre la tumba de Simón Antieco, que es de nuestra provincia, que su mamá falleció porque yo no sabía eso, y que le cuelgue un rosario. Yo con esa idea fui y le colgué una bandera. Estaba prohibido llevar bandera, nosotros llevamos 2 banderas. Ya está. Sí, la llevamos igual. La abrimos en el cementerio de Darwin. Le hicimos un homenaje a Simón Antieco, que seguramente la familia lo va a ver, a Honorio Ortega también, y después recorrimos también el cementerio. Hay una paz en el cementerio, hay está bien cuidado. Eso es lo que tienen también ahí, un cuatri, empezó
a girar. Sí, sí, porque ellos buscan la provocación de que vos no lo provoques con la bandera, ¿no? Es sacar la bandera argentina, los colores están recontra prohibidos, usar ropa camuflada, todo ese tipo de cosas. Eso no podés. No, porque lo toman como una provocación. La gente está muy dolida por la guerra y inclusive hay lugares que no se puede entrar. Bahía ¿Ustedes durmieron ahí? ¿O estuvieron ahí un par de días? Tuvimos 4 días. 4 noches durmieron ahí. Exactamente. ¿Y cómo los trataron? Muy bien, el dueño del hotel. Lo que pasa es que después pasa todo por lo comercial, ¿no? Porque si vos vas, si pagás, te tiene que atender bien. O sea, a las 9 de la mañana venía el tipo a recogernos, desayuno, comida. De hecho, nos dejó hacer el último día, a la noche, el viernes a la noche, hicimos el asado. Ellos no conocen el asado afuera, en un... Sí, a la brasa. Exactamente, lo hicimos, lo invitamos al chileno, que era el guía nuestro. La verdad que pudimos pasar arenas que habíamos traído del pozo, gracias a él, porque también trabajaba de seguridad en el aeropuerto. ¿Pudieron tener una especie de... Sí, manejaba. ¿El poncho volvió? No, el poncho, mi hija nos dijo a los dos que tenía que quedar ahí. Una cuestión simbólica, tiene que quedar ahí, en ese mismo lugar. Le trajimos los cordones nada más y le buscamos los nombres porque cada soldado tenía su poncho, ¿no? Y esos 2 ponchos, encontramos uno, pero nos sirvió de techo. Y dejamos 2 para hacer guardia a la noche, porque encima estábamos solos en ese lugar, éramos carne de cañón porque... O sea, estaban los primeros que bajaban ahí eran tenían que pelear con nosotros. Más atrás, 200 metros, estaban todas las secciones, tiradores, antitanque, mortero. Y nosotros éramos como observadores adelantados, teníamos una radio, éramos 4, el chino y yo, y 2 cordobeses, Ochoa y Barco, y el Cabo Díaz. Ahí convivimos y ahí pasamos nuestras penurias, nuestras charlas con el chino. Y era eso, el sueño de estar ahí. Ahora, Julio, ¿te hizo bien en lo personal, en lo humano? Digo, más allá de esta cuestión de que los aviones y más, pero son momentos que uno no, ¿viste? No. Es como cuando vos necesitas ir a algún lado porque no sabés cómo está la cosa. Bueno, nosotros fuimos a ver cómo estaba la cosa. ¿Y cómo estaban ustedes? Exactamente, y lo que sentimos. Yo tenía una necesidad de irme al principio. ¿Y qué sentiste? Sentí como me vine abajo, no sé, me desgané, cosa rara en mí, como que me quería ir. Después la vi a mí. Te sacó la energía, digamos. Sí, me abatió, pero mal, La verdad que yo no sé si era el clima o... No, estás en un lugar que Dios me libre. Fueron muchas cosas que pasamos ahí con el chino. Y la verdad que, pero después en medio se me pasó y con la caminata que hicimos cuando a la vuelta, ¿no? Que fue una linda caminata también, porque el clima se prestó, porque íbamos hablando, te sentí observado, pero bueno, en esos lugares no hay casi, todavía el campo minado está hace 36 años. Qué locura. Porque hay bombas que son, bueno, las minas son de plástico, son españolas. Hay una empresa que se dedica a desactivarla los veranos. Hay muchas playas que están minadas que ellos no pueden usar todavía porque, bueno, por las minas y... ¿Y a tus compañeros de armas, ex veteranos, vos les recomendarías que tengan la experiencia? Yo creo que sí, porque más allá de lo que es el vuelo, ¿no? Es una hora. No, la cuestión burocrática, la plata, digamos. Yo no sé si hay algo que lo pague, esa suerte de sanación, ¿no? Yo creo que es muy bueno hacerlo. Es muy bueno hacerlo. A nosotros, más allá de lo que yo te cuento, no nos pasó nada. Al contrario, fue muy... El trato fue muy bueno porque ellos son así. No es que... nosotros también fuimos a eso, a disfrutar de eso y a ver el pozo. Y a recorrer otros lugares de combate, casi todos los recorrimos. Tuvimos San Carlos, en el cementerio de los ingleses, estuvimos donde cayó Jones también. Nos recorrimos toda la isla y la verdad que fue maravilloso. Yo cuando me vine con una gana de vivir terrible, ganas de trabajar, estoy haciendo cosas en mi casa. O sea, es como que... Para vos te dio una inyección de vida. Y al chino, sí, al chino también. Al chino... Un lugar que está tan relacionado con el dolor y la muerte, esto es lo paradójico, y por eso quería charlar con vos, que genere otra cosa, que es bueno,
Ahora ya está. No, te estoy preguntando, digamos, me resulta... Yo tuve mucho tiempo militando el tema de los centros de veteranos. Tuve casi 13, 14 años. Una vez trajimos un psicólogo muy experto en la posguerra, en los veteranos de guerra de Vietnam. El trauma que lo dice. El trauma postraumático y todo eso. Y el tipo decía que nosotros tenemos que volver. Mirá vos, ahora me estoy acordando, justo hoy, ahora. Mirá. Ustedes tienen que volver al pozo. Mirá vos. Así decía, ustedes tienen que volver al pozo y sacar y contar todo de adentro para afuera, que no haga implosión. No empiecen de acá para adentro, empiecen de abajo, vuelvan al pozo, imaginariamente vuelvan al pozo. Y yo creo que lo hice porque yo anduve por la escuela, anduve dando charlas con otro grupo, ¿no? Sí. Pero también hay mucha gente que no habló. Y eso lo implosionó, lo dejó mal, muchos no están, por ahí mala vida, o muchos se pero es todo un efecto. Claro, pero en ese momento, ¿cómo le hace entender que hagan eso? Entonces, yo creo que esto de ir al pozo sanó. Sanó por mi familia, uno tiene muchas cosas pendientes adentro, ¿no? O sea, yo sufrí ahí adentro, pero también mi vieja, mi viejo, mis hermanos, cuando llegué, en las condiciones en que llegué, no sabían si iba a volver. Todo ese tipo de cosas. Yo la verdad que lo cerré ahí esta vez cuando fui, después de 36 años, ¿no? ¿Y saliste del pozo? Y salí del pozo. Gracias por la visita. No, gracias. Muy amable. Julio Calvo nos ha llevado a esta historia tan emotiva, que es volver a Malvinas. Ellos que estuvieron en ese pozo, que combatieron, que volvieron a ese pozo y salieron, ¿no? Una historia preciosa también de ejemplo en otros aspectos de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Hay que volver a ese pozo para salir con más energía. Gracias. Hacemos la pausa y seguimos. Estás soñando con tu futuro, pensando en mañana, con tus ganas de cambiar, de empezar de nuevo. Estás disfrutando de vos misma, de lo que te hace bien. Estás viviendo tu libertad, tu estilo, proyectando un futuro juntos para siempre. Estás cumpliendo tus sueños y nosotros somos parte. Viví feliz. Viví Grupo Caleta. Existen muchas maneras de disfrutar. Gaseosas Madryn te propone descubrir un nuevo horizonte. Una nueva experiencia. Vinoteca Buena Cepa, para que todos los sentidos puedan encontrarse con las mejores bodegas del mercado. También regalos empresariales y una atención personalizada. Vinoteca Buena Cepa, San Martín 778. Teléfonos 447-2825 y 447-1783. Cada decisión importante, tenemos el mobiliario adecuado. Te brindamos una amplia gama de equipamiento para empresas, hogar y oficina. Calidad, distinción, a precios de fábrica nos avalan. Eduardo Pez Muebles, 9 de julio 368. Teléfono 47-2701. www.eduardopez.com. Bien, iniciamos el tramo final de nuestra edición de hoy de Sinilo. Nos acompaña el diputado provincial Alejandro Albaini, bloque oficialista.
Sí, claro. ¿Sí, todavía? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, Alejandro, bueno, antes de que hoy pasaron cosas en la legislatura, o por lo menos trascendieron Hace algunas. rato vienen pasando No, ya sí, algunas de ellas las hemos recorrido aquí. Pero bueno, renunció Adrián López a la presidencia, va Rod Ingram a la titularidad aparentemente de la legislatura. Hoy hablando con Rodi en radio, él hablaba dentro de lo que era el bloque del Chusotto de los enojados y los no enojados. Una especie de división, te veo sonreír. La pregunta es si coincidís con esta definición y en todo caso, ¿dónde te parece que está tu lugar? En primer lugar, lo que hay que decir es que Adrián López renuncia por una cuestión netamente personal y una cuestión de salud que tiene. Por lo tanto, es entendible e incluso ha renunciado a la presidencia del partido. ¿Sí? No tiene nada que ver con ninguna otra cosa que no sea una cuestión personal. Y después, bueno, lo que ha dicho Rodi tiene que ver más que nada con los posicionamientos que tiene nuestro bloque sobre algunas políticas que lleva adelante el gobierno de la provincia y algunos nombramientos que quizás a algunos le cambien y a algunos no también. Yo no creo que haya enojados o no enojados. Yo lo que creo que hay diputados que vienen hace mucho tiempo trabajando de una manera, con una ideología, con una filosofía, y que quizás hay algunas cosas que no han caído del todo bien, ¿sí? Pero no tiene nada que ver esto con un enojo ni con una falta de apoyo al propio gobernador de la provincia. Al contrario, me parece que si este bloque, que es Chubut Somos Todos, sigue trabajando de la misma manera, tratando de ayudar al gobernador de la provincia, yo creo que entre todos vamos a salir adelante. Hay algunas cosas que no nos gustaron, la designación de Mamarelli claramente no nos gustó, algunos, ¿sí? Y a las pruebas nos remitimos porque la realidad es que no ha funcionado de la manera que tenía que funcionar. De hecho, creo que hay una información donde va a ser eliminado el Ministerio de Coordinación de Gabinete. Y en ese sentido me parece a mí que lo que está faltando al Departamento Ejecutivo es un poco más de política. ¿Se aleja el Arcioni del dasnevismo? ¿Se está alejando No, del dasnevismo como concepto, sí, como concepto político, y del dasnevismo como sistema de partido? A ver, el dasnevismo tiene un partido político, Chubut Somos Todos. Me parece que Mariano lo que está tratando de hacer es hacer una apertura, tratar de que haya otras incorporaciones más allá de Chubut Somos Todos y de gente de su extrema confianza. Y eso es lógico y está bien que pase porque tiene que ver con una nueva forma de gobernar, una nueva forma de... Que es la impronta de cada uno. No podemos decir que Arcioni que Dasneves es igual que Arcioni, Arcioni es igual que Dasneves, porque no es así. Cada uno tiene su propia impronta y su propia manera de ver las cosas y de cómo llevarlas adelante. Y en esa cancha es donde todos jugamos y bueno, todos tratamos de emitir opinión y obviamente de tratar de colaborar para salir de una crisis realmente que agobia a la provincia del Chubut, no solamente a la provincia del Chubut, hay muchas provincias, la República Argentina está pasando una crisis importante y Chubut también, ¿no es cierto?, obviamente. Y en ese sentido me parece que el trabajo en conjunto es clave para esto. Me parece. Pero bueno, no hay interlocutor con el gobierno, por lo menos Mamarelli claramente no lo es. Bueno, por eso digo, no sé si hay otro. Por eso digo, no ha funcionado y el gobernador se ha dado cuenta que no ha funcionado. ¿Tiene que irse Mamarelli? No sé si tiene que irse, lo que quizás no tiene que hacer es estar en ese lugar, quizás es mucho más valioso en otro lugar, Mamarelli. ¿Sí? Quizás no es que se tenga que ir del gobierno, porque yo no creo que haya que expulsar gente del gobierno. Lo que creo es que quizás hay gente que tiene que ocupar algunos roles, ¿sí? Y no los ocupa y quizás es mejor que esté en otro lugar que en ese lugar. ¿Te duelen las renuncias recientes? Pagani, Hernández, Martínez Zapata, gente muy cercana a ese dasnevismo que entendemos integraste desde el origen, ¿no? A mí me duele mucho la renuncia de Ignacio Useiro. Muchísimo me duele. Es definitivo. Y más que nada porque fue una cuestión política. Nacho se lo involucraba un tema minero al proyecto que presentaste vos. Nacho no está metido, no tiene ninguna denuncia, no está investigado, no está en ninguna lista, no está en ningún Excel. Es una persona que ha trabajado desde el primer día con Dasneves, ha sido secretario en Puerto Madryn, ha hecho un trabajo excelente. Y a mí me dolió, la realidad es que me dolió porque soy amigo personal de Ignacio. ¿Sí? Entonces, ¿y se lo vincula a un proyecto que introdujiste vos en la legislatura? No, bueno, lo que hice yo hace una semana más o menos, ingresé a la legislatura un proyecto antiminero para prohibir la minería en la provincia del Chubut, que en otro programa si querés lo charlamos, pero
Lo vincularon con eso, no tuvo nada que ver con eso. Yo con Ignacio, además de ser amigo, sí entiendo cuáles son los roles que tiene cada uno. Él ha sido un ministro que ha tenido un posicionamiento muy claro en contra de la minería, muy claro, ¿sí? De hecho, ha sido uno de los ministros que ha hecho declaraciones muy fuertes en contra de Aranguren, ¿sí? E incluso con la cumbre de Telsen. Sí, que no fue. ¿Sí? Entonces, me parece que... ¿Está pagando ese costo, Ullero? Yo creo que sí, creo que sí. Creo que sí, porque se viene, yo lo decía el otro día, ¿no? en otro programa, que se viene la discusión minera, ¿sí? Y quizás aquellos que estamos en una posición muy cerrada de que no haya minería en la provincia de Chubut, bueno, vamos a empezar a pagar algunos costos. Estamos pagando algunos costos y creo que Nacho está pagando ese costo porque ha sido un ministro que fue el que armó la cumbre ambiental donde todos los intendentes... la mayoría de los intendentes de la provincia, el gobernador Las Neves, en ese momento el vicegobernador de Naciones, ahora gobernador de la provincia, la mayoría de los diputados firmaron un compromiso ante la sociedad para que no haya minería en la provincia del Chubut. Recuerdo el caso de Pichiñán también, ¿puede ser que firmó? Claro, no solamente Pichiñán, sino también los presidentes de las comunas rurales, aquellos que han presentado un proyecto para hacer minería, o sea, para zonificar la provincia del Chubut. Casi el 65% de la provincia del Chubut se zonificaría con el proyecto minero que quieren presentar, que han presentado los intendentes, que hay que ser claro en esto. El proyecto viene de Nación. Lo presentan los intendentes, lo elabora Nación, lo presentan los intendentes de la legislatura. Es que entró en la legislatura. Y el día de mañana va a ser presentado por los diputados de Convergencia, Alfredo Di Filippo y Bruscoli. O sea, mañana va a tomar estado parlamentario ese proyecto, ¿sí? O sea, mañana va a haber un proyecto minero en la provincia del Chubut, ¿sí? Que hace mucho, mucho tiempo no existe. Y también ha tomado estado parlamentario el proyecto que hemos presentado nosotros, que tiene que ver con la prohibición total. Y en el medio está la iniciativa popular, que ha perdido estado parlamentario porque se trató, si bien no se trató el texto original de la iniciativa popular, nosotros decimos que fue un texto bastardeado y una ley que se aprobó entre gallos y medianoche con mucha polémica, y que el propio gobernador Las Neves, de la mano de Ignacio Ullero, ¿sí?, enviaron a la legislatura la derogación de ese proyecto de ley. Entonces, esta postura tuya para con Ignacio, que seguramente en algún momento también vamos a charlar con él aquí, ¿no es lo mismo con otros madrinenses que han dejado el gobierno o con otros? Yo recuerdo a Martí de Zapata, que era el apoderado del partido. Y con Ignacio tengo una relación muy personal, entonces es diferente. ¿Te distancia de Arcioni esta decisión? Yo creo que a ver, me causa un poco de enojo, es la realidad, no voy a decir que no. Por lo menos hubiera un llamado por teléfono, che, mira, me parece esto, charlémoslo, no lo charlamos. Fue un enojo de Arcioni, que de un momento a otro levantó el teléfono y le pidió la renuncia a uno de los mejores ministros que tenía, uno de los ministros que más había recorrido la provincia y que mejor imagen tiene en la provincia, que no está investigado. Bueno, lo que decía recién, no es un ministro que se vaya por algún tipo de cuestión de alguna investigación que esté en marcha o alguna lista, no, se va por una cuestión netamente política. Sí, yo vuelvo con esta idea hay distancias de la mirada de análisis, si me perdonan lo pretencioso, que hay un distanciamiento entre muchos legisladores del Chusoto y el gobierno. Pareciera que no todos no tienen el sí fácil para con Arcioni, como para llamarlo de alguna manera. Mira, tiene que ver un poco con la situación que está viendo la provincia, con que tenemos que charlar más. Me parece que nos está faltando eso, nos está faltando juntarnos a charlar. Yo recuerdo que al principio de la gestión de Mariano nos juntamos 2 o 3 veces y la idea era juntarnos cada 15 días a discutir política, porque en definitiva es lo que hacemos, ¿sí? Y eso no ha ocurrido. Yo creo que no hablo con el gobierno de la provincia hace meses. Pero bueno, ¿y metieron la ley del nuevo presupuesto? Bueno, eso requiere de mínimamente los votos. Bueno, nosotros hoy a la mañana tuvimos una reunión muy importante. Yo pertenezco a la Comisión de Hacienda de la legislatura. En Economía se juntaron, ¿no? Nos juntamos en el Ministerio de Economía y hay una negativa de parte del Frente para la Victoria para tratar el presupuesto. El presupuesto es una herramienta que le da el Poder Legislativo al Ejecutivo para que funcione la provincia. Hoy estamos trabajando con un presupuesto reconducido. Entonces, el Frente para la Victoria, con algo de lógica, pero me parece que lo que hay que hacer es tratar de no hilar tan fino. Dice el Frente para la Victoria, no, primero necesitamos la nueva ley de ministerios, porque es lo que está anunciando el gobierno de la provincia, una nueva ley de ministerios, donde va a achicar el ministerio. Exactamente, la nueva ley de ministerios para adecuar esa nueva ley de ministerio al presupuesto que vamos a aprobar. ¿Qué estamos diciendo nosotros desde el oficialismo? Decimos, no, nosotros necesitamos el presupuesto para seguir funcionando, para funcionar. Entonces aprobemos el presupuesto con la estructura que existe y cuando venga la nueva ley de ministerio, ¿sí?,
adecuemos el presupuesto a esa nueva ley de ministerio. No es tan difícil. Bueno, ahí está en discusión. ¿Se va a sesionar? Sí, claro. Nosotros teníamos la intención de tratar el presupuesto mañana. No se va a tratar mañana. No tenemos los votos para aprobarlo. Vamos a seguir discutiendo este tema. Vamos a seguir charlando el tema presupuestario. Y, bueno, ya te anticipo que mañana no va a ser tratado el presupuesto en la legislatura. ¿Quién va a presidir el bloque? Bueno, el bloque lo preside Jerónimo García. No, sí, volvió Jerónimo a presidir. No, el bloque lo preside Jerónimo García. Una vez que Jerónimo volvió al Ministerio de Coordinación de Gabinete, volvió a presidir el bloque. Quizás tu pregunta tiene que ver con quién va a presidir la legislatura. Sí, no, Rodi está casi confirmado. Bueno, eso es lo que hay que discutir, lo que tenemos que charlar el día de mañana. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo, mientras sea un diputado de nuestro bloque, me parece que está bien. ¿Sí? Igual requiere votos de... ¿Es negociable? Sí, claro. A ver, ¿qué es lo que decimos? Me parece que... Sí, la lógica es que sea el partido. La lógica es que sea el partido nuestro. Por una cuestión, ¿sí?, de salud y una cuestión personal, Adrián López se aleja, ¿sí? Entonces es lógico que alguien del bloque, ¿sí?, presida la legislatura. En este caso, el que mejor relación tiene con el gobernador de la provincia es Rodi, por ser de Comodoro, por conocerse hace muchos años y por un montón de otras cuestiones que tiene que ver con el diálogo fluido que quizás tiene Rodi con el gobernador de la provincia y que quizás nos está faltando a nosotros. Entonces, surge la figura de Rodi como una figura, en todo caso, que puede allanar algunos caminos y algunas discusiones y algunos diálogos con el Departamento Ejecutivo. ¿Quién habla con ustedes? ¿Quién habla con la legislatura del gobierno? Mira, tenemos un muy buen diálogo con Alejandro Garcionio, me parece que... Un ministro técnico que se convirtió en ministro político. Exactamente, que en ese sentido Alejandro tiene una impronta muy importante. Cuando lo requerimos en la legislatura viene, cuando necesita que nosotros vamos al Ministerio de Economía vamos, abre los números, nos dice la verdad. Y tratamos de entre todos ayudarlo, pero hoy con quien más estamos teniendo diálogo es con el ministro de Economía, Alejandro Garcionio, sin duda. Es un ministro que se convirtió en político, ¿no? Aunque... Alejandro tiene una experiencia importante, fue ministro de Economía de la provincia, o sea que no es una persona a ver, porque quizás Mamarelli, ¿sí?, es un técnico muy bueno, muy importante para la provincia del Chubut, pero quizás le falta la parte política, ¿sí?, que creo que es en lo que ha fracasado o los errores que se han cometido han sido errores políticos. El error de vetar la ley que modificó la ley de emergencia económica y que vos votaste para que se ratifique esa legislación, ¿es un error de Mamarelli, es un error táctico del gobierno, es un error? Yo creo que el error lo asume el propio gobierno cuando... el gobierno firma un decreto, ¿sí?, para eliminar horas guardia, horas cátedras y algunas cuestiones más, ¿sí? Cuando nosotros planteamos la situación de decir, no hay que generalizar. ¿Por qué? Porque al eliminar horas cátedras, horas guardia, lo que estás haciendo es dejando algunos hospitales sin gente, algunas escuelas sin gente, porque ellos decían, bueno, no, porque el que no trabaja se va a su casa. Bueno, lo que tenemos que hacer es identificar a quien no trabaje, porque está bien que pase eso, el que no trabaje se vaya a su casa. Ahora, no generalicemos porque... es un error generalizar en este sentido, ¿sí?, porque vamos a dejar quizás un pueblo que tiene un solo enfermero sin ese enfermero, un solo chofer de ambulancia sin ese chofer de ambulancia. Entonces, lo que decimos nosotros fue, bueno, abramos una puerta, apoyemos el proyecto de la diputada Papayani, ¿sí?, y entendamos que no es algo en contra del Departamento Ejecutivo, sino que es algo que nosotros le estamos abriendo una puerta al Departamento Ejecutivo, quizás por el error que cometió, que acepta su propio error, estirando en el tiempo el propio decreto. Porque una vez que veta la ley dice, bueno, no, nos vamos a tomar 2 o 3 meses para identificar cuáles son los casos. Obviamente la legislatura insiste con el proyecto de ley y ya es ley. Claro. Ese tema. Alejandro, ¿qué pasa en el Chusoto en términos políticos? Creo que hoy hablamos hace un rato con Alex William de todo el tema político, económico y demás. Ha impactado muy duro, ¿no? Sí, claro. Hay que ser realista y hay que decir la verdad. Muy duro en términos políticos. Digamos, ¿qué escenario tienen hoy y qué escenario futuro también, ¿no? No, bueno, lo primero que tenemos que hacer en Chubut Somos Todos es elegir nuevas autoridades. Dentro de 2 meses va a haber elecciones. Estamos todos apostando en una lista de unidad, estamos todos trabajando para eso. Obviamente que hay sectores y que está bien que así sea, está buena la discusión. Esperemos lograr una lista de unidad para poder llevar el partido que hoy es gobierno nuevamente a un escenario electoral favorable para Chubut Somos Todos. No lo tienen hoy.
Yo creo que hoy lo que necesitamos es reactivar el partido, ¿sí? Necesitamos que haya nuevas autoridades para que haya una impronta nueva dentro del partido. Creo también que generalizar en este sentido de que son todos iguales o somos todos iguales o son todos iguales en relación a las causas que han surgido últimamente, está bien que la sociedad así lo piense porque, bueno, genera un poco de bronca en la gente y eso lo entendemos, ¿sí? Pero bueno, no somos todos iguales, no estamos todos en las listas, no hemos todos actuado de la misma manera. Aquellos que actuaron de una manera, ¿sí?, ilegal y que han estado por fuera del marco de la ley, me parece que está bien que se los castigue y así tiene que ser. Ahora, no a todos porque no todos hemos ¿Sentís que hay un castigo para todos? Pero para toda la clase política. Sí, no hablo del Chusoto. Tiene que ver para toda la clase política, hay mucho enojo en la gente porque las cosas no van bien, y no hablo de la provincia, hablo del país también, ¿sí? Porque las cosas no van bien. En ese sentido me parece que la gente tiene razón, porque le falta el mango en el bolsillo, entonces falta trabajo, y hay un enojo generalizado con la clase política, sumado a estos casos que se ven reflejados en la justicia, en los medios de comunicación, y que está bien que así sea. Claro que hay un enojo importante de parte de la sociedad. ¿Es una tradición de Correa a Das Neves? Mira, yo lo que pienso es que Mario el último año estuvo muchos viajes, tiene una enfermedad muy cruel, ¿sí? que te va comiendo de a poco y que no estaba con todas sus luces para poder darse cuenta de esto, ¿sí? Para poder darse cuenta de lo que estaba pasando o lo que estaban haciendo, ¿sí? En ese sentido me parece que, repito, aquellos que delinquieron, está bien que la justicia los castigue y que caiga todo el peso de la ley sobre ellos, pero no somos todos iguales. Roddy Ingram, hoy en la charla que tuvimos telefónica, habló de Máximo Prescatán como una figura que podría bien aglutinar o hacer acordar a los que están más distanciados. Bueno, Máximo es un referente dentro de nuestro partido, es una persona que acompañó a Mario Das Neves, hace más de 30 años, desde los inicios de Mario Das Neves. Claro que es una figura que aglutina sectores y es una figura con la cual se puede dialogar y discutir de política, porque entiende de política. Por lo tanto, no me parece mal si es que Mariano Arcioni toma la decisión, ¿sí?, en este caso, de que su ministro político sea Máximo Prescatán, porque me parece en ese sentido, ¿sí?, de que hay un consenso colectivo dentro de Chubut Somos Todos, de que es una persona respetada y es una persona, ¿sí?, con la cual podemos discutir política y hasta podemos... Sí, tiene el respeto de los demás. Exactamente. Que no que es clave en esto, que es clave. Sí, el respeto se construye con historia. Exactamente. Que fue, me parece, lo que le faltó al ministro coordinador de gabinete. Repito, es un excelente técnico y una excelente persona. No tengo nada para decir de eso, pero me parece que en cuanto a las relaciones políticas hay que construirlas, ¿sí? Vos no te puedes pelear con todo el mundo, no te puedes pelear con los sindicatos, con los diputados, con la oposición. Lo que tenés que hacer es dialogar con todos. Quizás no tengas las respuestas, ¿sí?, para darle a todos, pero lo que tenés que hacer es sentarte con todos en la mesa, ¿sí?, y en esa mesa discutir entre todos cómo sacar adelante la provincia. Alejandro, para ir cerrando esta charla, bueno, un tema que surgió aquí la semana pasada, un papá con su niño en Puerto Pirámides, ciudad que obviamente te vio nacer políticamente y 12 años de intendente. Y claro, 12 años de intendente. Por la época, nos parece que era la época que estabas de intendente, se ha mencionado a tu persona de alguna manera relacionado con esta situación. Bueno, la oportunidad, como te damos acá a todo el mundo a que se exprese, queríamos escucharte también. Mira, quienes hacemos política estamos expuestos a este tipo de situaciones. Me parece que es un tema... Los que saben de esto te dicen que quien tiene que hablar de este tema es la justicia, que quienes tienen que hablar son los peritos, o sea, la gente que conoce del tema, que no hay que revictimizar. Yo en los 14 años que llevo ocupando función pública de cargos selectivos, ¿sí?, no he tenido nunca ningún tipo de imputación de ninguna índole, y me parece que este tema que ha surgido, ¿sí?, que tiene más de 14 meses de investigación y que tiene imputado a la mamá y al papá, es eso, en un ámbito intrafamiliar. Después han tratado de involucrar a 28 personas. Sí, 28 testigos, dijo el papá. 28 personas, ¿sí?, que supuestamente, ¿sí?, tenían relación, ¿sí?, con el entorno familiar o que tenían relación en el tema. ¿Entre ellos estás vos? Entre ellos me nombran a mí, pero me nombran a mí, a mi secretario de Gobierno, a mi secretario de Hacienda, a mi secretario de Deportes, ¿a todo el gabinete? A todo el gabinete, a la cooperativa eléctrica, o sea, a todo mi grupo político. Cuestión que la justicia ya se explayó sobre eso.
hubo una resolución de la justicia sobre este tema, sobre las 28 personas. Por eso llega, en este caso, después de 14 meses, a una instancia de que tiene que definir una jueza si el papá, la mamá y el padrastro van a un juicio o no van a un juicio, y determinar la justicia si ocurrió o no ocurrió algún tipo, ¿sí?, de situación ilegal. Ahora bien, repito, me parece que yo no tengo mucho que aclarar porque no conozco mucho la causa. La justicia ya ha hablado en ese sentido y quienes tienen que hablar no somos nosotros. Lo que no tenemos que hacer es revictimizar. Entonces, quizás, ¿sí?, lo que nosotros hemos visto con las 28 personas es que ha sido algo bien político. ¿Sí? Bien político. Y tiene que ver un poco también con lo que me ha pasado las últimas semanas en la legislatura de la provincia del Chubut al haber presentado un proyecto de ley de las características que presenté. Porque ha generado muchos enojos presentar un proyecto de ley que tenga que ver con la prohibición de la minería, porque hay muchos intereses alrededor de la minería. ¿Sí? Entonces veo que el tema lo sacaron y lo levantaron así. Pero yo no tengo mucho más para decir, porque no tengo absolutamente nada que ver. ¿Sí? Creo que ni yo ni las 28 personas que se han nombrado, porque son gente que conozco. Pero todos estaban vinculados políticamente. Todos, absolutamente todos. Absolutamente todos. ¿Y el marco del tiempo en que se produjo, según la justicia, el hecho, vos eras intendente? Sí, claro, yo sí, hace 12 años. Por eso sí, yo claro, quería escucharlo. Sí, claro. No, sí, claro. ¿Y la información se conoció ahora o circulaba? No, se sabe esto, se sabe hace un año y medio. ¿Sí? 1 año y 2 meses, 3 meses, y obviamente al principio fue duro para las 28 personas porque nos estaban nombrando una estación, pero después cuando la justicia fue avanzando y trabajaron muchos profesionales de Puerto Madryn, muchos, pero no soy yo quien tenga que hablar de eso. No. ¿Pero vos te presentaste en la justicia? Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Así, claro que sí, por tus propios medios, espontáneamente. En el momento donde yo me enteré me presenté. ¿Sí? ¿Conocías a esa familia? Sí, claro, conocía a las 2 familias. Pirámide es un lugar muy chico, conocía a las 2 familias y conozco a las 28 familias también, ¿sí?, que supuestamente estaban nombradas en esta situación. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que hablar de este tema, ¿sí?, tienen que hablar los que saben. Tiene que hablar la justicia. Entonces, si en algún momento, ¿sí?, quizás algún periodista va y le pregunta a la jueza o va y le pregunta a los fiscales, son ellos quizás los que pueden dar detalles técnicos de esto. Sí, eso es bastante complicado cuando hay un niño en juego y en segunda instancia, como para aclarar los roles, los medios, la red de infancia robada y las víctimas nos reclaman a los medios este protagonismo que tenemos porque muchas veces la justicia no los está ayudando. Entonces nos toca ese rol, ¿no? Y me parece que está bien que así sea, ¿sí? Porque si vos le pones un micrófono a un fiscal que actúa en un caso de estas características, ¿sí?, yo creo que no te va a decir que no. Sí, quizás pueden hablar de manera técnica que uno no puede hablar, sí, y hay cosas que yo me fui enterando, ¿sí?, de partes de la causa que quizás si la sociedad las conociera, ¿sí?, quizás entendería más la cuestión política de esto. ¿Esto es político? Mirá, para vos. Y a ver, yo creo que sí, porque ninguna de las 28 personas, si aparte es una locura pensar que 28 personas, 28, no 1, 2, 3, 28, sí, hayan tenido algún tipo de rol en este tipo de delitos que generalmente son delitos que se llaman del ámbito intrafamiliar. ¿Vas a accionar contra la familia? Sí, claro. No solamente yo, sino las 28 personas. No solamente contra las familias, porque como esto se ha generado una situación, ¿sí?, de que algunos comunicadores inescrupulosos han utilizado esto políticamente, también vamos a accionar contra esos comunicadores porque han circulado videos con mensajes de WhatsApp, cadenas de WhatsApp con un montón de mentiras, ¿sí?, que obviamente afectan, ¿sí?, no solamente a mí, sino a las 28 personas, ¿no es cierto? Entonces, claro que vamos a accionar. Pero, ¿ya se presentaron en...? No, nosotros lo que estamos haciendo es esperando en este momento... la definición de la jueza. La definición de la jueza que tiene que ver con la causa en sí misma. Con la causa en sí misma, pero nosotros, claro que estamos en condiciones ya de presentarnos, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos vamos a presentar? Y con la propia causa. Correcto. Gracias por la visita. No, por favor, gracias a vos. Nosotros nos vamos despidiendo, nos hemos pasado un buen rato de nuestra hora de cierre, pero los temas bien lo ameritaban. Nos reencontramos en 7 días, aquí, en Canal 12.